¿Alguna vez has soñado con una persona que falleció recientemente? Ya sea abuelos, padres, familia, parejas incluso. ¿Te ha ocurrido? Si tu respuesta es que sí, lo más probable es que en algún momento hayas notado algún fenómeno extraño aparentemente en tu casa. Y en el mejor de los casos, en tus sueños. Es una experiencia bastante fuerte en la vida y que realmente espero que quien haya respondido que no la tenga muy distante de su vida. Sin embargo, para las personas que han dicho que sí, ¿notaste que en esta casa, en aquella casa en donde estuvo esa persona, empiezan a haber a veces manifestaciones? Esto se debe a que muchos espíritus tienden a rondar el lugar que habitaron en vida. Muchas veces buscan comunicarse a través de los sueños y muchas otras buscan intentar advertir sobre fenómenos más allá de lo natural. Ese es el caso de la historia que te vengo a contar el día de hoy. Cuando era un poco más joven, mi abuelo falleció. Tenía una conexión bastante grande con él, y es que realmente no tuve una figura paterna. Me encariñé bastante con mi abuelo y con él solía salir a caminar, solía estar todo el tiempo en su taller y me enseñó sobre autos. Tenía una motocicleta que planeaba regalarme, pero tristemente se quedó un par de meses de hacerlo. Me prometió que sería mi regalo de graduación, pero ese día nunca llegó. Te contaré una pequeña parte de esta historia. Cuando conocí a mi abuelo, él era una persona que realmente no me tenía mucho aprecio. Sin embargo, en vista de que mis padres no eran muy atentos, solía pasar más tiempo con mi abuela. Y mientras él me veía crecer, empezó a encariñarse un poco más conmigo. A tal punto que conforme fueron pasando los años, creo que me volví su nieto favorito. Y lo lamento si alguno de mis familiares está escuchando esto, pero lo admito. Fui la persona favorita en aquella casa. Sin embargo, mientras este amor más crecía, se volvió un tema bastante problemático. Principalmente porque toda la atención iba dirigida a mí. La presión, las expectativas, incluso los sueños, se plasman en nosotros. Mi abuelo siempre esperaba que fuera un gran médico o un gran ingeniero, sin embargo, no tenía mucho interés por eso. Él parecía estar más preocupado por mí que incluso mi propia familia. Creo que en el fondo no era tan malo. Aunque él tenía algunos problemas físicos, decidió salir a buscar trabajo, con el único fin de que yo terminara mi carrera. No somos una familia muy opulente, pero sí sabemos salir adelante. Y ese hombre, ese gran hombre, lo hizo por mí. Yo también salí a buscar trabajo, pero realmente él no me lo permitía. Me contó muchas tardes que él no pudo estudiar debido a los problemas económicos y se esforzó porque yo no pasara por eso mismo. Creo que mi abuela jamás vio a mi abuelo tan lleno de esperanza porque yo lograse algo, porque terminara algo. Y es bastante irónico que alguien que no me tenía mucha fe y esperanzas e incluso tal vez odio, terminara por hacer un gran sacrificio, salir de su zona de confort para ayudarme. Mi abuelo, en el fondo, era una persona de gran corazón. Era una persona muy noble y sobre todo trabajadora a sus sorprendentemente 89 años de edad. Mi abuela, por otra parte, siempre me contaba cómo yo era el nieto adorado. Crecí con ellos a final de cuentas. Y aunque mi madre sí estaba presente, creo que le llegué a contar más anécdotas de mi vida a mi abuela y a mi abuelo de lo que a ella le conté. Creo que en parte preferían estar ellos dos ahí, de lo que mi propio núcleo interno me quería. Pero bueno, creo que te estoy aburriendo con esto. Perdóname, estoy divagando. Mi abuelo conocía a mucha gente en el poblado de San Vicencio. Por cierto, también olvidé decirte eso. En este lugar hay gente relativamente problemática.
gente con la que no deberías de meterte. Y mi abuelo, como te he dicho, es alguien con carácter. Es alguien que no se tienta las manos para decir las cosas directamente. En muchas ocasiones llegó a gritarme y en parte por eso pienso que no tenía esperanza de a dónde fuera yo. Pero conforme me vio aplicándome, creciendo, estudiando y motivándome, imagino que esa fue la razón por la que me ayudó. No estoy muy seguro de cuál fue la razón o por qué le hicieron eso a mi abuelo, pero en una tarde, un par de hombres llegaron gritando por su nombre. Que por cierto, no te lo he dicho, se llamaba Eugenio. Llegaron buscándolo y no lo encontraron y se terminaron por ir. No era extraño que muchas personas fueran a reclamar. Habitualmente era por mi culpa, he de admitir. Pero que buscaran a mi abuelo era algo bastante extraño. Los meses fueron pasando, los días fueron pasando, y fueron al menos 4 las ocasiones en las que fueron a buscar a mi abuelo. Él siempre decía que habían sido unos problemas de hace muchos años. Mi abuelo simplemente hacía como que nada estuviera pasando y yo continué estudiando. Finalmente logré llegar a la etapa universitaria. Y bastante del dinero provino de él, de su esfuerzo. Por eso es que logré convertirme en el segundo lugar académico. Mi abuelo hubiera estado muy contento, de no haber sido porque un par de meses antes, sencillamente se quedó en su cama. No puedo decir las palabras correctas, pero digamos que a mi abuelo simplemente amaneció quieto en su cama. Mi abuela de alguna manera terminó llorando, pero no por lo que le pasó a él, sino porque dijo que tuviéramos cuidado. Rápidamente fuimos a ver a una bruja del pueblo, y esta bruja nos dijo lo que mi abuela ya intuía, que había sido un caso de venganza por parte de esos 3 hombres. Los describió físicamente y logré identificarlos, sabía que eran ellos. No te voy a decir que algo más ocurrió porque la verdad es que no. Sin embargo, lo que me dejó bastante desconcertado fue que la misma noche que supimos de esta noticia, soñé con mi abuelo. Él estaba sentado en la motocicleta que planeaba regalarme. Me dijo que lo único que quería era que yo acabara la carrera y que generara el suficiente dinero para llevarme a mi abuela, porque esto no había terminado. En ese sueño recuerdo que él me contó, era porque todo el dinero que había usado para pagar mi carrera provenía de muy malas fuentes. No lo critiqué ni le pude decir nada porque quedé impactado, quedé en shock. Simplemente no supe qué responderle. Mi abuelo literalmente entregó su vida para que yo pudiera cumplir el sueño. Lo continué. Me quedé llorando toda la madrugada. Cuando vi a mi abuela, ella también estaba llorando y me dijo que mi abuelo la visitó en sueños. Le dijo que lo más que podía hacer era pedirle perdón por todos los malos años y sobre todo que nos alejáramos de ese lugar. Pasaron un par de meses y finalmente logré llegar al último peldaño de la carrera, la graduación. Fue mi abuela quien me entregó la motocicleta. Vendimos todo lo que pudimos y decidimos salir de ahí. ¿Sabes qué fue una cosa bastante extraña? Que a partir de ese momento empecé a soñar con mi abuelo. Mi abuelo constantemente aparecía en mis sueños diciéndome qué es lo que yo debería hacer, a dónde debía ir. No lo veía como él, lo veía simplemente como una sombra. Pero en el fondo supe que era mi abuelo. Las cosas que me decía, lo que pensaba, cómo era completamente él. Estoy completamente seguro de que era mi abuelo. Y mi abuela también soñaba con él.
De alguna forma nos seguía cuidando. Y por eso quiero dejar este mensaje. Cada vez que tú tengas un sueño con una persona que ya no esté, despierta feliz, porque pueden ser aquellas personas que aún siguen cuidándonos desde el más allá. Yo soy excesivo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en una siguiente historia de terror. Hasta la próxima.